Sí, una vez más, bienvenido a mi canal Latinos al Éxito. Yo estoy aquí para todo migrante que llegó a Alemania y aún no conoce cosas nuevas, cosas que tiene que saber para poder integrarse aún más rápido a esta sociedad. Hoy te voy a enseñar una cosa súper importante. Sígueme. Si tú no tienes ninguna idea, como la mitad de las personas que llegan a este país e incluso los propios alemanes, esto. Esto tienes que saberlo. Si tú no logras entender cómo se lee una nómina de trabajo emitida por tu contratador, entonces tú no tienes idea de cómo tener derecho de reclamar tu propio salario. Sigan conmigo. Hoy es cómo se lee una nómina de trabajo o Abrechnung. Si tú no sabes cómo leer una nómina de trabajo, no vas a llegar al éxito. Sigue conmigo. Latinos al Éxito. Más bienvenido a mi casa. Hoy vamos a hablar de Abrechnung. Sí, es muy sencillo. El Abrechnung es un documento oficial que te emite tu contratista, empleador, tu firma, en la cual tú tienes un contrato, ya sea minijob, ya sea fijo, ya sea Teilzeit, lo que sea. Lo importante es tener un pleno dominio de cada cápite que establece ese documento, que en español sería la nómina de trabajo. También sirve como constancia, el cual debes ir archivando, porque son documentos oficiales donde pragma de manera infalible, de manera verídica, la cantidad de horas y la cantidad de ingresos que tú mensualmente recibes por concepto de trabajador de una firma. Hoy, en este momento, te voy a enseñar dos Abrechnung propios, personales míos, los cuales he recibido desde mi primer trabajo hasta el último, antes de hacerme independiente. Lo importante de estos documentos es que debes archivarlos. Estos documentos también forman parte de la presentación a la hora de hacer la declaración de impuestos sobre la renta. En la declaración tuya tienes que tener en cuenta cada ingreso que obtuviste mensualmente, donde ahí va a estar plasmado tu valor, tu utilidad, que en este caso sería el salario neto. Después que se hacen las erogaciones siguientes con respecto a los impuestos sobre la renta, que ya sea impuestos por concepto de ingresos, impuestos por concepto de la renta, cuando ya te jubilas, impuestos por concepto de tu casa de médico, que en este caso es tu Krankenversicherung, que es cuando la persona tiene que, por supuesto, pagar su impuesto médico. Y así hay una secuencia de débitos, ¿no? De erogaciones que van a ir en contra de ese ingreso bruto. Ahora vamos a verlo en mi máquina. Te voy a enseñar un Abrechnung y vas a revisar conmigo qué significa cada uno de esos acápites en esa Abrechnung. Sigan conmigo. Estamos ya con mis Gehaltsabrechnung. Se puede decir Gehaltsabrechnung, se puede decir Lohnabrechnung, Lohnzettel. Se puede decir, bueno, nómina de trabajo. Yo le digo nómina de trabajo, pero realmente esto no es más que el comprobante de pago de tu salario que te emite tu contratador. Voy a intentar hacerlo lo más práctico y conciso posible para poder tener en un mismo video, tener los dos Abrechnung que yo quiero presentarles a ustedes. Bueno, aquí obviamente omití algunos datos míos personales y del contratista. Yo tenía directamente un contrato con el empleador, con la firma. Y por supuesto estos van aquí en datos de empleador y aquí abajo van mis datos, ¿no? Mi nombre, apellido, la dirección particular donde vivo y demás. Aquí está el dato de cuándo se emitió, es decir, el 22 de mayo del 2019. De aquí quería decirles que se emite siempre los días 22, 25 en dependencia esta Abrechnung, aunque pertenezca a mayo. Los otros días restantes, si tú faltas, por ejemplo, tienes ausencias después de que se emite esa Abrechnung, van a ser descontadas al próximo mes. Aquí, bueno, personal Nummer, esto es muy importante que lo conozcas porque es el número personal, el número tuyo de personal, que es el que tienes que identificarte cuando estés en tu trabajo. Además de saber tu nombre, por supuesto, debes dominar este número, que normalmente son 6 y 5 dígitos. Es muy fácil, no es nada complicado. Y ya tu día de nacimiento, cuando empezaste tu contrato, Eintritt, es cuando comenzaste el contrato, y Austritt, como es un contrato en este caso indefinido, no tiene límite, ¿no? Pusieron, creo, aquí el año 9999, que es lo que da el sistema. Pero no tiene todavía, a no ser que sea un contrato
limitado, con 2 años, 3 años, debe salir aquí en Outstreet cuando caduca el contrato. Por lo demás, aquí son 3 partes. El average NUM consta de 3 partes. La entrada, que viene siendo el ingreso, que este ingreso no es más que el ingreso que está prefijado en tu contrato con el que firmas con tu contratista. Después, cuál es tu porciento que has pagado por impuestos, que van a estar aquí. Y después, por último, va a llegar a tu neto, que es el salario que tú percibes, el que realmente llega a tu cuenta bancaria. Es muy sencillo. Cuando firmas un contrato tienes que tener claro cuánto es que te van a pagar por el mes. Y este debe ser este mismo, no puede ser ni más ni menos. Si es menos, no te están pagando lo que te contrataron, lo que te prometieron en el contrato. Y si es más, bueno, bienvenido sea, pero igual no estaría bien. Aquí en este caso yo ingresé Urlaubsgeld, sí me pagaron Urlaubsgeld, que no es más que dinero de vacaciones. Este dinero de vacaciones, ojo, no lo pagan todas las firmas, no lo pagan todos los centros de trabajos, pero la mayoría lo pagan, que es el famoso mes 13. Esto varía, esto es un %. Por ejemplo, si vemos cuánto representa 643 euros de 2005, viene siendo un 20 y pico %. De 1000 a 2000 normalmente la tasa viene siendo de un 27 a un 30%. Después de 2500 o de 2800 a 4000 podría pagar hasta un 52% de Urlaubsgeld o de vacaciones con respecto al ingreso bruto, a tu ingreso total. En el caso mío, bueno, no sé, 643 no lo he dividido, me imagino que sea un 27, 25%. No va a ser mucho más que eso. Después viene, bueno, aquí Mehrarbeit, esto es Grundwerk. Estos son trabajos extra que yo realicé. Me imagino que aquí en este mes, no recuerdo, eso fue hace mucho tiempo ya. Debe haber sido 5 horas extras que hice. Y entonces se las pagan. Aquí vemos cuánto pagan por hora. Este 12,01 es lo que yo ingreso por concepto de horas trabajadas, ¿no? Y si lo multiplicamos, entonces va a dar cuánto es el importe. 12,1 por 5 horas con 8 minutos. Y después, en este caso, seguro que fueron sábados. En este caso, la empresa paga un 25% más por sábado, que esto es un Arbeitszuschlag, ¿no? Es todo lo que sea incremento por concepto de esfuerzo físico, son determinadas leyes, están amparadas por determinadas leyes que regulan la fuerza de trabajo en las distintas regiones. En esta región, por ejemplo, esa firma exige que se le pague al trabajador un 25% más. En este caso fueron 50 minutos y 5,25. Y ese 25% de 12 representa 3 euros. Entonces nada, se suma aquí el importe. Y por último, este Ausgleich no es más que una compensación. Generalmente en los cierres de mes, en el tema económico, igual pasa en Latinoamérica, en todos lados, en los ajustes contables existen operaciones en procesos que no se logran culminar en el cierre del mes y pasan al próximo mes. Y es lo que ocurre aquí. Ausgleich son compensaciones del mes anterior, fueron 61 horas con 75 minutos a 3 centavos y eso dio 1,85. No es nada tan importante. Esto no es tanto dominio. Lo que tienes que tener claro tú, para que tengas un mayor definición y un mayor conocimiento de qué estás cobrando, es tu básico. Este básico tiene que coincidir con tu contrato. Si te pagaron en este caso un incremento, en el caso mío fue Urlaubsgeld, que es vacaciones, y si tuviste horas extras. Las horas extras se pagan, por supuesto, por encima, no está aquí en este básico, sino va por aquí. Y a veces, cuando son fines de semana, vienen acompañados de un Zuschlag, que es el incremento por concepto que es Mehrarbeit, no, son 25%. No todas las firmas son iguales, ¿no? A veces no pagan más, a veces pagan más que un 25%. Por otra parte, esta Capite, Bruttoentgelte, esto no es más que la sumatoria de tu salario básico, el que está en contrato, los incrementos que tuviste por concepto de horas extra, en este caso vacaciones y demás, compensaciones del mes anterior, va a dar una sumatoria aquí, 2.728 euros. Y ahora se van a ver aquí los distintos impuestos. En este caso, ellos ponen aquí, bueno, Kranversicherung, Rentenversicherung y Arbeitsversicherung. Hay uno que es el corriente y otro que es el fijo. Pero esto no tienes que meterte, ellos lo separan, después lo vamos a ver aquí abajo. Lo separan porque tienen alguna interpretación distinta cuando se hace el cierre fiscal al cierre del año. Pero a ti no te interesa eso. Lo importante es saber 643.
¿no? De los 2.728 que tú tienes de ingreso, hay 643 que debe ser la suma de todas las erogaciones, de todos los destinos que tuvo tu salario bruto. Porque sabemos, en Alemania, como en todos los países del sistema capitalista, está sustentado los servicios básicos con impuestos que por supuesto se le cobra al trabajador. En este caso, los 4 impuestos importantes son impuestos sobre el trabajo, que es Lohnsteuer, ¿no? Steuer, impuesto, y Lohn es el trabajo. Impuestos sobre el trabajo. Solidarité, esto es, hace referencia a la ley cuando la unificación de los dos bloques este con oeste, ¿verdad? Para que puedan fomentar el desarrollo urbano, el desarrollo económico y puedan restablecer la ciudad. Hoy por hoy esa ciudad, todo lo que tienen las ciudades con el bloque este, te puedo garantizar que están mucho mejores que la del oeste. Pero bueno, se mantienen. Cuando tú tienes un incremento del salario un poco más, aquí en este caso yo cobré 643 de Urlaubgeld de vacaciones y llegué a 2.7. En este caso me cobran 4 euros, que viene siendo, no lo he calculado, debe ser un por ciento de info, 1 y pico, debe ser, no sé, no lo he calculado. Es decir, podemos calcularlo ahora, a ver. Lo que me descontaron por concepto de solidaridad fue un 1%. Es un por ciento ínfimo, pero bueno, es bueno que conozcas que esto va a salir cuando tienes un ingreso ostensible o no, o significativo con respecto a tu salario básico, que es solidaridad. El otro impuesto es el impuesto médico, ¿no? El impuesto por concepto del seguro médico, Krankenversicherung. Este Krankenversicherung, una vez más repito, este es corriente del FD y este es fijo. Esto se desglosa de esta manera porque tienen interpretaciones diferentes a la hora del cierre fiscal para el Ministerio de Finanzas región. Y entonces aquí en Krankenversicherung existe también un por ciento. Es realmente un 13,7, 13,4%. Pero tu contratista, tu contratador, tu empleador, tu firma siempre paga la mitad, que viene siendo un 7,4, 7,5. Y tú pagas entonces la otra mitad, que viene siendo un 7,7 hasta un 8,2. Por lo tanto, estos 162 euros, ¿no? Más los 50 vienen siendo en total 211. Es decir, nosotros estamos pagando un 7,7 en el caso mío, que tengo un rango determinado. Ahora voy a explicar con respecto a las distintas clases fiscales que se tienen que reportar. Y entonces este es el Krankenversicherung. El otro es la renta, ¿no? El impuesto sobre la renta, que es Rentenversicherung. Esta Rentenversicherung igual tiene un por ciento determinado que también varía en dependencia del impuesto, de la clase de impuesto a la cual tú estás sometido, a la cual tú estás amparado. Generalmente puede oscilar entre un 12, un 8, un 12, algo así. Por ejemplo, en este caso son 193 más 59. Eso viene siendo 252. Un 9,3% realmente es lo que están cobrando. Y entonces, por último, Arbeitslosenzver, ¿no? El Arbeitslosenzver, en este caso, Arbeitslosenzver es cuando tú te quedas arbeitslose, ¿no? Es cuando tú puedes recibir dinero del gobierno por concepto de quedarte sin empleo. En este caso, cuidado, porque tiene que ver cuál es el origen de tú perder tu contrato. Si tú lo haces voluntariamente, puedes tener la posibilidad de no ganar, de no tener ningún beneficio por concepto de la agencia, en este caso Arbeitsamt financiera, porque tú arbitrariamente dejas tu trabajo. Pero si tu empleador te expulsa del trabajo por X motivo, si tú por problemas de enfermedad no puedes continuar trabajando, si tienes derecho, desde este fondo que tú estás pagando aquí, tienes derecho el primer año a tener un 80%, a recibir un 80% de tu salario básico, y ese salario, que esa entrada que te va a ir ingresando mensualmente, puede ir bajando a medida que vaya pasando los años. Y en el transcurso de ese año vas a estar recibiendo propuestas de trabajo, vas a estar recibiendo entrevistas de trabajo, solicitudes por parte de esta propia agencia del trabajo para que tú te incorpores nuevamente a trabajar. Y por último, el Pflegeversicherung. Este Pflegeversicherung no es más que en caso que tengas un accidente, estés imposibilitado de trabajar, tengas que cuidarte en una clínica especializada o en tu casa tienes una persona que cuidarte, entonces para ahí también se paga un destino determinado. Si vemos aquí, pagamos 41 euros. Después que tenemos estos destinos, si sumamos esto completo, van a ser los 643 euros que están aquí. Entonces, si restamos los 2.728
le restamos a eso todo esto que suma aquí, que viene siendo los 643, entonces tu salario neto, en el caso mío, fueron de 2.091. Este no es más que el Abrechnung más sencillo que te puedo enseñar ahora. Ojo con esto, ¿qué pasa aquí? Tienes que tener claro cuál es tu clasificación tributaria, cuál es el impuesto fiscal que tú declaras mensualmente y en el cual te va a servir para el cierre del año. Eso se tiene que establecer. Tú tienes que declararlo anteriormente. Cuando tienes un contrato y vas a empezar a tener una relación contractual con tu empleador, tienes que ir al Ministerio de Finanzas, ¿no? Que en este caso es Finanzamt, y tienes que decirle a qué clasificación tributaria te vas a adjudicar. Pues existen 6 tipos de clasificaciones tributarias. La primera es la que no existe ninguna relación matrimonial entre dos parejas y una persona vive sola, no tiene hijos, no tiene nada y no tiene ningún tipo de mantención a su cargo. Esa es la primera y generalmente es la más agresiva en cuanto a erogaciones y extracciones de su salario bruto. La segunda son aquellos matrimonios que son divorciados, en que una de las partes se queda a cargo de la mantención, la tutoría del menor o del niño o de la persona que llega hasta 18 años. Y también son más decentes, las extracciones no son tan agresivas. La tercera, supuestamente es la mejor, es la mía. Yo no pago aquí mucho muchos impuestos sobre el salario, porque tengo la tercera. En este caso, en la tercera es todo aquel, por ejemplo, si tienes una relación con otra persona y la otra persona tiene también un salario y el mejor salario de las dos personas debería coger la tercera, porque obtiene mayor utilidad, paga menos impuestos. Y la otra persona que tiene un salario menor debería adjudicarse a la quinta, a la historia clase 5, y ella va a pagar más. Pero esto no significa que tú a la larga no pagues menos impuestos. Al cierre del año, al cierre del periodo fiscal, al final, cuando emites tu declaración de impuestos, te lo tienen en cuenta cuánto fue que obtuviste, cuánto fue que pagaste por concepto de impuestos y después tienes que pagarlo. Esta clase 3 funciona, ya digo, cuando estás casado, puede ser que tu esposa no tenga empleo y tú tienes un hijo con ella y tienen una relación donde tú mantienes a esa familia, entonces el porciento es mucho menor porque supuestamente tienes que financiar a toda la familia y existen pocos ingresos. Está la cuarta Historia Class, ¿no? Que es la cuarta clasificación tributaria, que es el que no pertenece ni a la 3 ni a la 5. Está en la 4, son dos personas que tienen salarios altos normalmente y los dos tienen que adjudicarse a la historia clase 4. La quinta ya lo mencioné y por último la sexta, que son para contratados que tengan más de un empleo, que cobran más de 450 euros. Es decir, tú puedes tener 3 empleos o 2 empleos donde esos empleadores te paguen más de 450 euros, que es el mini job que está exento de impuestos. Ahí tienes que adjudicarte a la historia clase 6. Y nada, esto no es más que el Abrechnung aquí. A ver, igual, datos del empleador aquí, lo mismo. Estos datos que le faltaron al anterior, que son los porcientos que representan, por ejemplo, en Kraftversicherung está el 7.9 lo que estoy pagando yo. Aquí está mi dato de nacimiento, cuando empecé el contrato, que fue el 1 de enero de 2019. Aquí está el número personal tuyo, que está omitido. Mi historia class, ¿no? Esta es la clasificación tributaria mía, es la 3, como explicaba anteriormente. Y bueno, nada, son otros datos. El ID es importante, que es tu ID para pagar tus impuestos. Y bueno, la casa médica, ¿no? Tu aseguradora, ¿quién es? En este caso es IKK mío. Y ya, estos son datos genéricos, pero son importantes conocerlos porque aquí te dicen los porcientos que estás pagando, tus erogaciones con respecto a tu salario bruto. Y bueno, tienes que tener claro tu clasificación tributaria, que ya repito, tienes que hacerlo siempre una vez que tengas un contrato, tienes que presentárselo a tu Ministerio de Finanzas. Aquí aparece la fecha, desde el 1 de agosto al 31 de agosto. Por supuesto, esto se tuvo que haber emitido entonces el 20 y pico de agosto. Mirad aquí, 24 de agosto se emitió este Abrechnung. Y bueno, empezamos. Aquí Monaslón, sabemos, ya aquí cobra un poco más, 2.146. Este es el que está en contrato. Y entonces, como estamos en la fecha de agosto, es cuando la época del corona, del COVID, y entonces el empleador emite
un bono, una bonificación por trabajar, y entonces en este caso creo que fueron sábados. Es decir, siempre en la primera parte, en esta primera parte siempre va a haber el ingreso bruto por concepto de salario que tú vas a obtener. Aquí van a estar los sucesos o las bonificaciones por concepto de premio, además de la cuantía de tu contrato inicial firmado, el valor que dice el contrato. Después viene ya desglosados en qué se basa también el dinero. Por ejemplo, aquí aparecen de Grundwerk, ¿no? Esto significa cantidad de horas trabajadas de más, ¿no? Aquí aparece 39, casi 40 horas. Mi salario en ese momento era de 285. Si multiplicamos, yo tengo 509 por concepto de horas extra que cobré en ese momento. Aquí vemos entonces las bonificaciones por concepto de la ley de trabajo que ofrece ese empleador a sus trabajadores, un 25% a 26 horas. Es decir, de esas 39 horas que yo trabajé de más, 26 horas fueron bonificadas con un 25%. El 25% de 2,65 son 3,21 euros y eso suma 83 euros. Después un 50% a 11 horas. Esto tiene que ver con el momento, la hora en la que tú estás efectuando tus horas extras. Estoy seguro que fue un sábado y fue después de las 12 días. Y entonces ahí, si trabajé varios sábados, llegando a estas 40 horas, ¿no? Y pasé de una hora determinada, entonces esas horas determinadas se suman y se paga un 50%. Por lo tanto, de 12,85 euros, 6,43 es el 50%, son 75 euros. Y aquí hubo un día feriado donde ellos solicitaron si querían trabajar algunos trabajadores, pagan 100 euros más, y entonces va a estar aquí Sonntag, que es domingo, 100 y 50. Es decir, yo cobré aquí 100 euros más un 50%. Significa que de las 5 horas que trabajé ese domingo me pagaron el 100%, y un poco más en principal aquí, en salario, por concepto de bonificación de trabajar ese domingo. Y esto va sumando. Y así, y Nash es el 15%. Este Nash, cuando existen 3 turnos de trabajo en Alemania, ¿no? O por lo menos los más comunes. Son de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde, de 1:30 de la tarde a 10 de la noche, y por último existe uno que es de noche, que es de 7 o de 8 hasta las 5 o las 6 de la mañana. En el caso mío yo trabajaba por la tarde, que era de 1:30 hasta las 10 de la noche. Después de una hora terminada, creo que de las 8 de la noche, el gobierno, la región, la ley que ampara la política de trabajo y la contratación de los trabajadores, tiene obligación de pagar un 15% por el turno de la noche. En este caso, desde las 8 hasta las 10, son 2 horas. Aquí yo recaudé o remuneré en acumulado 37,60 por 1,93, que es el 15% de 2,85, que es mi salario por hora. El 15% es un 93. Cuando lo multiplicamos por las 37,60 horas que tenía, me da eso. Y por último, lo mismo, Ausgleich, esta es la compensación que quedaron pendientes del mes anterior. Me imagino que haya sido si este es agosto, me imagino que haya sido julio. Y ya, eso dio 84 horas pendientes en curso por 3,31. Son decisiones que también se toman de bonificar a los trabajadores. Puede haber sido una solicitud por parte del colectivo laboral de incrementar el trabajo y su desarrollo, y además su remuneración, y esas decisiones se pueden tomar y pueden llevarse a cabo al mes posterior. Y en este caso pagaron 3,31 por 84 horas pendientes, son 12,29. Cuando sumamos todo eso, damos que yo tenía en ese mes, por ejemplo, 3.565 brutos. Y aquí, bueno, vamos a ver los destinos que van a tener ese salario bruto. Y nada, lo mismo. Lohnsteuer, que no es más que el impuesto sobre el salario, 238. Vean que aquí ya es un poco mayor, porque por supuesto es mayor el ingreso bruto. Son 3,5, entonces ya el porciento siempre va a ser gradual. Nunca va a ser, recordemos que los porcientos por concepto de impuesto pueden variar desde un 12 hasta un 45, hasta un 48%. En el caso que dependa de tu clasificación tributaria, la mía es la 3, que es la menos agresiva respecto a las erogaciones. Bueno, y aquí empezamos 2,38, que viene siendo el 7, y pico por ciento respecto al salario. Podemos verlo aquí también. Aquí no aparece el del salario, pero aparece el Kranversicherung, el Rentenversicherung, Arbeitsversicherung, Arbeitslos y Pflegeversicherung. Entonces, 6,6, después viene Kranversicherung, que es el pago a tu seguro médico,
que fueron 2.75, que ya lo vimos aquí arriba, que cuánto representaba 7,9%. Y después viene el Rentenversicherung, que no es más que lo que dije, el fondo de salario, el fondo de pensión para tu jubilación. Fueron 3.21, según ellos aquí me dicen que estoy pagando un 9,30. Y Arbeitslosenversicherung, que esto es cuando te quedas sin empleo, 41,52, estoy pagando un 1,20. Este es casi invariable. Y por último el Pflegeversicherung, que es cuando tenga una imposibilidad de trabajar por concepto de salud y debe estar en la casa y alguien me debe cuidar y son servicios extras que se prestan, que se deben pagar, y para eso es este fondo, que son 52,76, que dicen que es un 1,5. Si vemos los números que más pueden incrementarse o variar un poco en dependencia de tu ingreso bruto, son los de Kranversicherung y Rentenversicherung. Los otros, el 1,20 y el 1,5, generalmente son bastante fijos, que son para lo del Arbeitslosenversicherung y lo de Pflegeversicherung. Y por último, ese mes, por ejemplo, percibí en mi mano, este es el dinero, al final de los 3,5 cobré 2,6, me quitaron 900 euros casi. Bueno, Überweisung, ¿no? Salón son los pagos. Überweisung es transferencia bancaria a mi banco y ya el IBAN, y ahí va debitado mi dinero cuando lo cobro. Esto no es más que el Abrechnung. Y te puedo prometer que después de este programa nadie te va a hacer un cuento con tu nómina salarial. Vas a tener todas las espuelas necesarias para poder reclamar incluso a tu jefe superior por qué no te han pagado las horas extras que tenían que haberte pagado, por qué no han tenido el tiempo suficiente que tú trabajaste normalmente en el periodo de un mes y muchas cosas más.